Pies, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive para siempre. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí reunidos, congregados, para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte y darte gloria, pero también para recibir tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos que nos bendigas de una manera especial, de una manera poderosa, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra traiga edificación a cada una de nuestras vidas. Te pido no solo por los aquí presentes, sino por todos aquellos, Señor, que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, a través de los medios virtuales. Pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, pedimos tu dirección, pedimos que hables a cada corazón, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor para siempre. Les invito, mis amados, para que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19. Hoy vamos a estar estudiando el verso 3. Es el verso que nos corresponde para esta noche. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Usted puede alabar al Señor. Cristo vive para siempre. Voy a leer y luego lo vamos a leer juntos con toda reverencia para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a leerlo todos, por favor. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, pero antes yo le invito para que salude a su hermano. Y les voy a pedir otro favor, mis amados. Aquí hay bastantes sillas desocupadas adelante. ¿Por qué no nos hacemos un poquito más hacia adelante? Lo correcto es sentarnos de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Entonces salude a alguien y por favor, si son tan amables, acérquense un poquito más y así estamos en una mayor comunión. Usted va a evitar distraerse, gloria al Señor, teniendo en cuenta que nos hace falta un buen número de hermanos. Cristo vive para siempre. Salude a su hermano, dele la bienvenida a la casa del Señor. Dígale qué bueno que estés aquí, gloria al Señor. Y gracias, hermanos, por su obediencia. Amén. Gracias por su obediencia. Gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Cristo vive para siempre. Dice la palabra, vamos a entrar en materia porque el tiempo transcurre. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo que en esencia nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que por causa de la insensatez, entiéndase por insensatez necedad, terquedad, desobediencia. La insensatez es lo contrario a la sabiduría. Amén. Insensato es el que oye pero no hace. Entonces dice la Biblia que por esa insensatez el hombre tuerce su camino. Cuando habla de su camino, se refiere a su modo de comportarse, se refiere a su carácter, se refiere a las decisiones que toma. Esto conlleva a que obviamente los seres humanos fracasen, y esto aplica no solamente para los inconversos. Hay cristianos que lamentablemente son insensatos porque oyen pero no hacen. Entonces dice la palabra que esa insensatez conlleva a que el hombre de alguna manera fracase, y luego dice: contra Jehová se irrita su corazón.
¿Por qué motivo el hombre insensato, después de torcer su camino, precisamente por esa insensatez, termina irritado, o podríamos decir enojado contra Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La razón es porque permanece obviamente en su misma insensatez, y en vez de reconocer sus errores, termina culpando a Dios de las consecuencias de esos errores. No sé si me estoy haciendo entender. La versión en lenguaje actual dice más o menos así, gloria al Señor: el tonto fracasa en todo y luego le echa la culpa a Dios. Gloria al nombre del Señor. El tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. Y hermanos amados, esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Hay gente que culpa a Dios de sus fracasos, que culpa a Dios de sus desgracias, que culpa a Dios de sus errores. Gloria al Señor. Y es lo que el proverbio nos está diciendo. Por eso yo he titulado este mensaje: la insensatez de culpar a Dios por nuestra insensatez. Porque ciertamente, si es insensato torcer el camino, todavía es más insensato culpar a Dios de las consecuencias de ese desvío o de ese pervertir el camino. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos podemos bendecir a Dios? Entonces, hermanos, lo primero que yo quiero exponer en esta noche, y que podemos ver aquí a través de la palabra de Dios, es el peligro de la insensatez. Ya lo expliqué: insensato es hacer todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es no vivir conforme a la palabra, es andar en nuestros propios caminos. Gloria al Señor. Esa insensatez lleva a que el hombre tuerza su camino, lleva a que el hombre cometa errores, lleva a que el hombre fracase en la vida. Mire, yo he escuchado personas fracasadas y que además de fracasadas están amargadas por todo lo que les ha acontecido, pero luego esa misma insensatez lo lleva a culpar a Dios de su desgracia. ¿Ha escuchado usted personas que se quejan de lo que les sucede y se atreven a señalar a Dios como el responsable de todo lo que está ocurriendo? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Así que dése cuenta, hermanos, lo peligroso de ser insensato, porque no solo nos lleva a fracasar. Si no reaccionamos, vamos a terminar rompiendo nuestra comunión con Dios. Porque una persona que se enoja contra Dios es una persona que está amargada, es una persona que no tiene comunión, y lo peor de todo, permanece en su insensatez. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Porque vuelvo a decirlo, esto no aplica únicamente para la gente de allá afuera. Esto tiene que ver con nosotros, mis amados hermanos. Esto nos debe llevar a examinarnos cada día y a querer vivir conforme Dios quiere que vivamos. Ahora, ¿por qué, hermanos, es una insensatez culpar a Dios de nuestra insensatez? ¿Por qué es insensato que yo me enoje contra Dios cuando estoy experimentando las consecuencias de mis propias decisiones? En primer lugar, mis amados hermanos, es insensato yo culpar a Dios de lo que me pasa cuando no he tenido en cuenta lo que Él ha dejado en su palabra. Una vez más, hermanos, quiero decirles que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que sabio no es el intelectual, sino aquel que vive conforme a los principios de la palabra de Dios. Qué insensato es que nosotros culpemos a Dios de nuestro fracaso cuando hemos fracasado por no tener en cuenta el consejo. Alabe lo que Él vive. Porque, mis hermanos, yo le digo algo: aquí está todo el consejo que necesitamos para vivir una vida victoriosa.
¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mire, uno de los privilegios que nosotros tenemos es poder tener la Biblia, cosa que no tuvieron ni siquiera la iglesia primitiva. Ellos no tuvieron la bendición de poder tener toda la Biblia junta. Tenían que prestarse las cartas, mis amados hermanos. Pero nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay consejos para todo. Hay consejos para las madres, hay consejos para los padres, hay consejos para los esposos, hay consejos para las esposas, hay consejos para los hijos, hay consejos para los amos, hay consejos para los siervos, hay consejos para los pobres, hay consejos para los ricos, hay consejos para todo el mundo. Y consejos para todas nuestras necesidades. Mire, si nosotros vivimos conforme a esta palabra, nos va a ir bien. No estoy diciendo que no nos equivoquemos, no estoy diciendo que vayamos a ser perfectos porque somos imperfectos. Pero cuando uno vive conforme a la palabra, le tiene que ir bien. Y cuando yo digo le tiene que ir bien, no necesariamente me refiero a que las cosas salgan como usted quiera, pero sí usted vivirá una vida victoriosa. Entonces, ¿cómo es posible que la gente haga las cosas a su manera, que deseche el consejo? Porque en ocasiones, hermanos, Dios nos habla antes de tomar cualquier decisión. Y sin embargo no tenemos en cuenta el consejo, hacemos a nuestra manera, nos va mal obviamente y luego nos enojamos contra Dios. ¿A usted no le parece que eso es absurdo? Cuando Dios nos ha venido hablando, cuando Dios nos ha venido advirtiendo, cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos principios que no deberíamos quebrantar. Y que si nosotros vivimos conforme a esos principios, hermanos, Dios nos va a ayudar. Pero aquí la palabra de Dios nos describe a alguien que su insensatez lo lleva a torcer el camino, a pervertir el camino, a fracasar en la vida. Y después que fracasa, entonces culpa a Dios de su fracaso. Y yo pienso que Dios dice, pero yo no tengo la culpa. Si yo te di mi palabra, si yo te di mi consejo, siempre habrá un consejo, siempre habrá una palabra, siempre habrá un instrumento. Gloria al Señor. Dios te va a hablar a través de alguien, te va a hablar a través de la palabra, te va a dar un consejo, hijo, a través de tu padre. Hermano, Dios te puede hablar a través de tu esposa. Esposa, Dios te puede hablar a través de tu esposo. Dios siempre habla. ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestra necedad no nos permite obedecer al consejo. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Nosotros creemos que tenemos todo bajo control. Entonces torcemos el camino. Obviamente nos va mal. Y entonces luego vivimos enojados contra Dios. Ya no tenemos comunión con Él, como si Dios tuviera la culpa de que nosotros hayamos desechado el consejo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una insensatez culpar a Dios de nuestra insensatez, porque se nos olvida que lo que sembramos, cosechamos. Y la palabra de Dios dice en la carta a los Gálatas: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Imagínese usted, mi amado hermano, que alguien siembre una semilla de mango y cuando esa matica de mango crezca y dé mangos, la persona se enoje porque no le dio cocos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si eso fue lo que usted sembró. A veces nos quejamos que porque no recibimos amor. ¿No será que usted no ha sembrado amor? Hermanos, nosotros no podemos pretender cosechar lo que nosotros no hemos sembrado. Entonces el insensato siembra para su propio fracaso. Porque mire, mis hermanos, las malas actitudes nos afectan primero a nosotros.
Por eso es que la Biblia nos enseña, por ejemplo, a perdonar, porque si usted no perdona, el afectado es usted. La otra persona a veces ni se da cuenta. Por ejemplo, si yo siento algo contra alguien, quizás la persona no se entera, pero a mí eso sí me está afectando. Yo estoy sembrando y yo voy a comer frutos de esa siembra. Gloria al nombre del Señor. Mire, hay gente que dice, es que Dios me mandó un castigo. Mire, hermanos, en ocasiones Dios no necesita castigar o enviar un castigo. Lo que cosechamos, los frutos de nuestra siembra terminan siendo nuestro propio castigo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Es más, a veces le echamos hasta la culpa al diablo cuando no es el diablo. Hermanos, somos nosotros los que hemos sembrado. Entonces mire, el insensato, necio, siembra para luego cosechar, y cuando recibe los frutos ya no le gustan esos frutos. Dicen, esos frutos no me gustan, eso no era lo que yo quería, pero eso fue lo que tú sembraste. Hermano, hay que sembrar buena semilla, hay que sembrar amor, hay que sembrar perdón, hay que sembrar palabra de Dios, hay que sembrar cosas buenas para luego recibir como resultado frutos buenos. Dele un aplauso al Señor si puede. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces tenemos que es una insensatez que el hombre se enoje contra Dios, que el hombre culpe a Dios de su propia insensatez. Aleluya. Porque en primer lugar, gloria al nombre del Señor, no ha tenido en cuenta el consejo. Pero en segundo lugar, se le ha olvidado que lo que uno siembra, cosecha. Pero hay otra cosa, mis amados hermanos, y es que a veces nosotros creemos que porque Dios nos perdona, no vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Entonces, cuando estamos enfrentando las consecuencias de decisiones que hemos tomado, nos enojamos contra Dios. Y hasta le preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto? Si yo te pedí perdón. Pero resulta, mi hermano querido, que el hecho de que Dios nos perdone no necesariamente significa que Él nos va a absolver de las consecuencias de nuestros actos. Es verdad que en ocasiones Dios en su misericordia interviene. Por ejemplo, hay gente que por su vida desordenada, quizás fueron alcohólicos y bueno, se convirtieron al Señor y dejaron el alcohol, pero ese alcohol produjo un daño en su cuerpo que se va a ver reflejado más adelante. Hermano, Dios no tiene la culpa de muchas de nuestras enfermedades. Si vivimos una vida desordenada, si no sabemos comer saludablemente, Dios no tiene nada que ver. Son nuestras decisiones. Ahora, que Dios en su misericordia nos pueda sanar, Él puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Yo sé que esta palabra no saca muchos amenes. Alabado sea Dios para siempre. Hermano querido, hay que aprender a enfrentar las consecuencias. Y ahora les voy a hablar de otra partecita, de otro puntito que es importante en relación a las consecuencias. Pero les decía, Dios nos perdona, Dios tiene misericordia, pero en ocasiones permite que enfrentemos las consecuencias de nuestros propios errores. Porque es la manera además en que podemos aprender. El asunto es que nosotros queremos que Dios meta su mano donde nosotros metimos la pata, ¿verdad? ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Aleluya. Cristo vive para siempre. Hace algunos años yo estuve en un lugar realizando una campaña por los lados de los llanos orientales, y para ese tiempo, si mal no estoy,
asesinaron al hijo de una hermana. Ese muchacho, gracias a Dios, se estaba congregando, ya se había bautizado y se había convertido de verdad, hermano. Es decir, había dado testimonio de conversión de verdad, genuina. Entonces le pregunto yo al pastor: ¿y por qué lo han matado? Dice: es que él en su vida pasada era un delincuente y él hizo mucho daño. Y él llegó a hacerle daño a otros, llegó también a matar a otros. Llevaba, creo que algunos 3 o 4 años en la iglesia, estaba perseverando, predicaba la palabra, el Señor lo había perdonado, lo había lavado con su sangre, pero en una ocasión va saliendo en la moto y siente que alguien lo persigue, y sí, Señor, lo alcanzan y lo matan. Y entonces uno dice: Señor, ¿y por qué si se había convertido? Las consecuencias de nuestros actos. Entonces alguien podría decir: es que Dios es injusto, pero es que él se convirtió, pero es que le pidió perdón a Dios. Hermano, el hecho de que Dios nos perdone, no se le olvide, no significa que a usted no le vaya a tocar enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Ahora que el Señor en su misericordia puede meter su mano y librarnos, Él puede, y Él lo ha hecho muchas veces, porque también la palabra dice que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, este insensato tuerce su camino, comete errores, fracasa y luego se enoja contra Dios, y esa insensatez sí que es mayor, porque está culpando a Dios, porque se le olvida que Él debe asumir las consecuencias de sus actos. Mis hermanos, no olvidemos que somos responsables de nuestras decisiones, que somos responsables de lo que hacemos. No busque culpables, examínese usted, y mucho menos vaya a culpar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otro punto, hermanos, que tiene que ver, les dije, con las consecuencias. Porque una persona que tuerce su camino luego se enoja contra Dios, luego se irrita contra Dios? Porque nosotros confundimos consecuencias con pruebas. Les voy a decir algo, mis hermanos. En ocasiones, aquello que nosotros llamamos pruebas realmente no son pruebas, son las consecuencias de nuestras acciones. Le voy a decir de otra manera: hay sufrimientos, hay cargas que nosotros llevamos, dolor que estamos padeciendo, no porque Dios así lo haya querido, sencillamente es el resultado de nuestras acciones. Como les dije hace un momento, hay enfermedades, no que fue que Dios se las mandó, hermano. Dios no tiene la culpa de que usted coma grasa. Dios no tiene la culpa de que usted no se cuide. Dios no tiene la culpa de que usted se haya casado con la persona que se casó. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dios no tiene la culpa del negocio que usted hizo. ¿O sí? Y entonces decimos: es que Dios me ha mandado muchas pruebas, y nos enojamos. Hay que tener cuidado. Y recuerde, lo que podemos estar viviendo no es una prueba. Es posible que sean consecuencias que hubiéramos podido evitar si nosotros hubiéramos atendido al consejo. Yo conozco gente, hermanos, que está sufriendo por un mal matrimonio, gente que está sufriendo por enfermedades, gente que está sufriendo por situaciones económicas, gente que está sufriendo de muchas maneras. Pero al mirar qué fue lo que pasó, fueron decisiones que ellos tomaron. Dios no tiene nada que ver. Ahora, hermano, cuando Dios permite una prueba, algo que no
fue que usted provocó, pues el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a fortalecer. Y como dice también la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Porque hay pruebas que vienen que usted no las provoca, hay pruebas que Dios permite. Y no estoy responsabilizando al Señor. Realmente lo que nos sucede, hermanos, y que es en ocasiones una prueba, no es que Dios nos mandó la prueba, es que Dios la permitió para formar nuestro carácter, para enseñarnos a madurar. Pero también seamos honestos y conscientes, cosas que nosotros sufrimos no son porque Dios lo permitió, son porque nosotros buscamos esos problemas. Aleluya. Alabe al Señor si puede. Cristo vive para siempre. Sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Sufrimos las consecuencias de las malas decisiones. Sufrimos las consecuencias de nuestra terquedad. Porque Dios nos lo advirtió. Porque una y otra vez alguien nos dijo y no hicimos caso. Y entonces cometimos el error y obviamente nos duele, pero luego no queremos asumir esas consecuencias. ¿Cuál es nuestra actitud en ocasiones? Nos enojamos. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no revisamos más bien qué hemos hecho nosotros? ¿En dónde estuvo nuestro error? Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de nuestros errores? Nuestra insensatez. Pero lo terrible es que en vez de reconocer, nosotros nos amarguemos contra Dios, le reclamemos a Dios, cuando sencillamente son las consecuencias de nuestras acciones. Si puede alabar a Dios es mucho mejor. Dele un aplauso, sí, dele la gloria, dele la alabanza. El Señor es bueno. Alabe lo que Él vive. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan del título de este mensaje? La insensatez de culpar a Dios por nuestra insensatez. ¿Cuál es el otro punto, mis amados hermanos, que puedo decir en relación a el hecho de que la gente culpe a Dios de sus fracasos, se enoje contra Dios? Porque es insensato culpar a Dios de nuestros fracasos, porque de alguna manera estamos poniendo en duda la bondad de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios nos quiere hacer daño? ¿Cuántos creen que en el corazón del Señor está que nosotros terminemos fracasados? Que ese sea su plan. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios quiere que nos vaya bien? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes de bendición para nosotros? Mire, hermano, Dios no quiere que usted fracase en el matrimonio. Dios no quiere que usted se enferme. Dios no quiere que a usted le vaya mal. Dios no quiere que nosotros suframos por causa del pecado. Pero hay una realidad, somos pecadores. Gloria al Señor. Y por causa de nuestra insensatez es que fracasamos. Cuando la gente se enoja contra Dios, está poniendo en duda la bondad de Dios. Y yo le digo, hermano, usted no puede poner en duda que Dios es bueno. Usted no puede poner en duda que Dios lo ama. Usted no puede dudar de que Dios tiene planes de bendición. Y si hemos fracasado, si hemos tropezado, si nos ha ido mal en la vida, no es porque Dios así lo haya querido. Es por nuestra propia maldad. Es por la terquedad de nuestro corazón. Alabe al Señor en esta hora. Pero hay gente, hermanos, que rápidamente señalan a Dios cuando ven una tragedia.
Hace poco leía en una red social a una persona expresar lo siguiente: si Dios existe y si Dios realmente fuera bueno, no permitiría que violadores hicieran daño a los niños. Note usted que la gente señala a Dios como el responsable de la maldad humana. Dios no tiene la culpa de la maldad del corazón del hombre. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios bueno. Si el mundo está en crisis y si el mundo va de mal en peor, no es culpa de Dios. Es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Es porque la gente no quiere buscar de Dios. Es porque la gente le ha dado la espalda a la palabra. Es porque la gente vive en sus propios caminos. Gloria al Señor. Hermano, Dios no tiene la culpa de lo que sufre el hombre. Dios es bueno. Y si hablamos del pueblo de Dios, ¿usted cree que Dios quiere hacerle daño? ¿Usted cree que Dios va a procurar su mal? De ninguna manera, mis hermanos. Dios quiere el bien para mí. Y por eso me deja su palabra. Y por eso yo recibo el consejo. Y por eso Dios me advierte, porque Él me ama. El problema es que no logramos entender cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos dice cuidado, cuando Dios nos llama a convertirnos y a arrepentirnos. No lo entendemos. ¿Y qué es lo que no nos permite entender? Hermanos, la insensatez del corazón, nuestra propia terquedad, y nos va mal, y entonces decimos eso es culpa de Dios, y nos enojamos contra Dios, y ya usted no adora a Dios como antes, y ya usted no lo alaba, porque usted culpa a Dios de sus errores. Amado hermano, hay que tener cuidado, porque ciertamente eso es peligroso. Alabe al Señor en esta hora. Si a usted le va mal en el trabajo, no es porque Dios quiere que le vaya mal, quizás es porque usted no le está poniendo empeño, y Dios no puede bendecir a un negligente. Oye, en la sociedad en la que vivimos, hermanos, a la gente le gusta descargar su responsabilidad en otros. Cuando no es Dios, es en el gobierno. Es que este gobierno malo, porque hay gente que espera que todo se lo den. Hermanos, si no surgimos, ¿de quién es la culpa? Dígame. Si usted no sale adelante, explíqueme de quién es la culpa. ¿A quién vamos a culpar? Si yo, cuando vivo para Dios, Dios me promete bendecirme. Si yo soy obediente, ¿qué dice la palabra? Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita será tu casa, bendita será tu alacena, bendito será el fruto del vientre. Hermano, cuando uno obedece, lo único que hay es bendiciones. Y no quiero decir que no vayan a venir momentos de prueba, o que Dios no vaya a permitir dificultad como se las permitió a Job, pero ese es otro tema, porque cuando Dios permite dificultades, también nos da la fuerza para obtener la victoria, y en Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Pero hermano, si uno fracasa y le va mal por no tener en cuenta a Dios, su palabra, su consejo, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a consumar esa necedad culpando a Dios, enojándonos contra Dios, irritándonos contra Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Es una insensatez culpar a Dios de nuestra insensatez, culpar a Dios de nuestros fracasos, cuando nosotros no lo tenemos en cuenta a Él a la hora de tomar decisiones. Mire, mis hermanos, les digo, esto se lo digo de parte del Señor. Ustedes saben que esa es la palabra que teníamos para hoy. A mí me gusta del libro de los Proverbios, que yo no estoy buscando un mensaje para traer. Es el versículo que nos corresponde estudiar hoy. Gloria al nombre del Señor. Y Dios sabe por qué nos está hablando. Amén.
Y usted vino para que Dios le hable. Y sabe algo más, Dios le habla porque Dios lo ama. Porque Dios quiere nuestro bien. Él no quiere nuestro mal. Alabado sea el nombre del Señor. Les decía, uno toma decisiones y no ora. No le pide a Dios su dirección. Y luego que toma la decisión, entonces ahí es cuando ora. ¿O no? Cuando ya uno fracasa, cuando uno se da cuenta que está metido en un problema, ahí es cuando se acuerda de Dios. Señor, por favor. Y entonces cuando no vemos la respuesta que queremos ver, nos enojamos. Hermanos, sin exagerar y sin querer juzgar a nadie, yo he visto gente dentro de las iglesias que no adoran a Dios con libertad, que parece que estuvieran enojados contra Dios. Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene Dios que nosotros no lo tengamos en cuenta a Él a la hora de tomar decisiones? Ore antes de aceptar una oferta de trabajo. Ore antes de casarse. Ore antes de hacer un negocio. Ore antes de hacer un viaje. Hermano, hay que orar siempre, porque Dios conoce lo que va a pasar más adelante. Entonces nosotros no oramos, hacemos de acuerdo a nuestros impulsos humanos. Nos equivocamos porque la insensatez del corazón nos lleva a fracasar, y cuando estamos metidos en tremendos problemas, ahí sí, Señor, por favor, ¿qué pasa? Que tú no me oyes. ¿Qué pasa, Señor? Y nos enojamos y nos amargamos y perdemos el gozo. Y Dios te pregunta, ¿y tú me consultaste a mí? ¿Y tú me tuviste en cuenta? ¿A usted no le parece que es absurdo, hermano querido, que señalemos a Dios, que culpemos a Dios de algo en donde no lo tuvimos en cuenta a Él? Pero nosotros los evangélicos, mis hermanos, somos expertos en meter a Dios donde Él no está. Mire, yo he escuchado gente decir, es que Dios ya me habló. Y si Dios te habló, ¿por qué te fue mal? Hermano, con mucho respeto lo digo, Dios no es loco. Dios no es un Dios que se equivoca. Si Dios te habló, te tiene que ir bien. Si Dios te habló, vas a salir adelante. Pero ¿qué es lo que sucede? No es que Dios nos haya hablado, es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y para que nos acepten, en ocasiones para que el pastor esté de acuerdo, para que la familia esté de acuerdo, decimos, yo ya oré. Hay gente que así me lo ha dicho, como quien dice, pastor, no se meta. Cuando a mí me dicen, es que yo ya oré y ya Dios me guió, yo digo, no hay nada que hablar. Porque si Dios, hermano, ¿quién va a meterse a argumentar cuando Dios le ha hablado? ¿Cómo yo lo voy a contradecir a usted? Aunque a veces yo por la palabra me doy cuenta, eso no fue Dios. Porque Dios habla conforme a la palabra. En una ocasión hablé con alguien hace algunos años, me dijo, Dios me habló, yo estaba orando, Dios trató conmigo y voy a tomar esta decisión. Y yo le dije, hermano, pero lo que yo estoy viendo es que usted está quebrantando este principio bíblico. Y le señalé cuál principio era. Me dijo, no, pero Dios me habló. Le dije, yo no estoy de acuerdo. Y no lo digo desde mi posición, lo digo por la palabra, porque si a usted Dios le habla, Dios no lo va a mandar a usted a hacer algo en contra de la Biblia. Entonces le damos la gloria al Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Yo me di cuenta que esa decisión iba a afectar el hogar y le dije, hermano, ¿cómo cree usted que Dios lo haya guiado para que su hogar se afecte? Pero ¿saben algo, hermanos? Con los tercos no se puede hablar.
No, hermano, Dios me dio una experiencia y yo sé que fue Dios. Yo le dije, bueno, si fue Dios, hermano, usted está grande, tome su decisión. Con el paso del tiempo, cuando las cosas no salen como ellos piensan y les va mal, ahí es donde se vienen a dar cuenta que estaban equivocados, si es que lo llegan a reconocer. Porque una persona que dice que fue Dios y le va mal, ¿en qué puede terminar? Culpando a Dios de una decisión en la que Dios no estaba. Alabe al Señor en esta hora. Mano, yo sé que esta palabra sí, yo no sé si los cultos de los jueves me van a menguar, pero esto es madurez. Usted tiene que aprender a asumir su responsabilidad en la vida, hermano. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu. Mano, mire, yo he querido tomar decisiones en mi vida por mis impulsos, porque yo creo que es lo mejor, pero yo no me considero muy maduro, pero la poca experiencia que tengo en el Señor me ha llevado a considerar que yo no me vaya a equivocar por tomar una decisión apresurada. A mí me da mucho temor tomar una decisión que pueda significar que mi hogar se afecte, que mi vida espiritual se afecte. Pero hermanos, hay decisiones que afectan todo. Nosotros los casados, los varones, hermano, hay que ser muy cuidadosos porque su decisión como líder termina afectando a su esposa, a sus hijos. Yo no puedo, hermanos, poner en riesgo mi vida espiritual. No puedo poner en riesgo mi hogar. No puedo poner en riesgo mi familia. Dios sabe lo que yo estoy diciendo. Yo pudiera haber tomado ya decisiones, pero yo sé que hay un Dios que guía. Yo sé que hay un Dios que dirige. Yo sé que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que sabe lo que usted no sabe, que ve lo que usted no ve. Mire cuántas veces uno cree que una alternativa, una opción es lo mejor, porque uno se hace su propia conclusión, pero Dios que conoce el futuro. Y cuando usted quiere agradar a Dios, Dios interviene. Yo lo digo, hermano, porque me ha pasado. Hay cosas que a mí me han parecido muy buenas. Sin embargo, le digo, Señor, guíame, dirígeme. Si esto no es tuyo, por favor, te pido que intervengas. Y si yo no siento la dirección de Dios, yo no me puedo mover. Alabe al Señor en esta hora. Pero entonces, como a veces queremos hacer nuestra voluntad, metemos a Dios donde Dios no está. Dios me dijo, ¿cuál Dios? Dios me habló, pero ¿cuál? Entonces, tomamos decisiones, hacemos lo que nos parece, andamos en nuestros propios caminos. Obviamente vamos a cosechar el fruto de esas decisiones. Y cuando nos está yendo mal, terminamos descarriados. Dios nos guarde. Terminamos apartados. Mire, una persona que se enoja contra Dios, hermanos, puede llegar a terminar hasta blasfemando contra Dios. Qué peligroso. ¿Y sabe cuál es la raíz de todo? La necedad, la insensatez. Hermano, que Dios nos ayude a ser gente sabia, a poner en práctica el consejo. Mire, si usted viene aquí a aprender, ponga en práctica lo que oye. ¿Para qué venimos, hermano, a escuchar un sermón y a seguir viviendo como a nosotros nos parece? Somos más responsables. Porque bueno, el que no sabe es por ignorante. Pero dígame, hermano, si no hay cosas que nos han pasado, no por ignorancia, sino por terquedad. Dígame si no es así.
Hay cosas que nos pasan no por ignorancia, no porque Dios no haya hablado, porque nosotros hemos querido hacerlo a nuestra manera. Y de ñapa, cuando nos está yendo mal, entonces nos enojamos contra Dios. Y ese enojo contra Dios se manifiesta en la manera en que usted adora, en la manera en que usted alaba, en la manera en que usted sirve, en la manera en que usted trata a los hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Es lo que decimos. Alguien una vez me dijo, yo no sé por qué Dios permite, y hablaba de una forma, hermano, que yo dije, si esta persona no reacciona, si esta persona no se detiene en lo que está diciendo, va a terminar muy mal. Porque hablaba contra Dios de una manera que uno notaba que estaba resentida contra Dios. Es que tantos problemas, es que tantas luchas, y enojada. Hermano, yo no va a ver el origen de esos problemas. Muchos de nuestros problemas, Dios no tiene nada que ver con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. A su nombre sea la gloria. La insensatez del hombre tuerce su camino. Es la insensatez del hombre. Esa insensatez que está adherida a nuestro corazón. Porque por naturaleza somos insensatos. Nadie nace sabio, mi hermano querido. Solo cuando tenemos una experiencia con Dios y Dios empieza a transformar nuestro corazón y el temor de Dios viene a nuestra vida, es que alcanzamos la sabiduría de Dios. De hecho, Cristo representa la sabiduría de Dios. Por eso en las epístolas paulinas usted encuentra que Cristo es sabiduría, es poder de Dios. Cuando uno tiene a Cristo, uno tiene que ser sabio. Porque Cristo es sabiduría y ahora usted tiene la mente de Cristo. Que fracase un inconverso es normal. Que fracase un impío es normal. Pero usted que es hijo de Dios, usted que tiene a Cristo, mi hermano querido, tiene que ser libre de esa insensatez. Tiene que permitir que Dios transforme su corazón. No puede ser la insensatez la que lo gobierne. Y esto está conectado con la palabra que vimos el jueves pasado. No sé si ustedes recuerdan. El alma sin ciencia, el que actúa por sus instintos, el que actúa por su razonamiento humano, el que actúa por sus impulsos, hermano querido, es una tragedia. Entonces, el dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, por los impulsos, por nuestro razonamiento humano, nos lleva al fracaso. Y luego, entonces culpamos a Dios. Nos enojamos contra Dios. Cristo vive para siempre. Este versículo no solo nos permite entender lo peligrosa que es la insensatez, no solo nos permite ver además el peligro de culpar a Dios por lo que nosotros hemos hecho, de enojarnos contra Dios, de que esa insensatez que nos llevó a cometer el error sea consumada cuando culpamos a Dios, sino que además, y quiero hablar ahora la parte positiva del versículo, aquí el Señor de manera implícita nos está mostrando el camino hacia la restauración, que por supuesto es hacer lo contrario a lo que hace un necio. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuál es el camino hacia la restauración? Lo primero es, mi hermano, reconocer nuestros errores. Es lo primero que tenemos que hacer. No persistir en la misma insensatez. Mire, hermano, si usted se equivocó una vez, no se sigue equivocando.
Es decir, yo pude haber cometido un error. El problema de que aquí describe la Biblia es que cometió el error, pero sigue de insensato y por eso culpa a Dios. Hermanos, si nosotros persistimos en nuestra terquedad, vamos a terminar afectando nuestra comunión con el Señor. Que nos equivoquemos. ¿Quién no se equivoca? A ver, levante la mano. ¿Quién no se ha equivocado? Yo me he equivocado. Como pastor me he equivocado muchas veces, no una vez, muchas. Pero yo no puedo insistir en mi terquedad. Yo tengo que revisarme, yo tengo que darme cuenta. Yo me equivoqué. Quizás estoy viviendo una prueba, o más bien estoy viviendo un sufrimiento producto de mi decisión. Y yo tengo que decirle al Señor: ayúdame, Señor, ahora a salir adelante. Me equivoqué, te pido perdón. Señor, ten misericordia. ¿Por qué me voy a enojar contra Dios? Al contrario, agradézcale a Dios si usted logró darse cuenta. Porque si no nos damos cuenta, el daño hubiera sido peor. ¿O no? ¿Cuántos le damos la gloria? Eso aplica para todo. Hermano, yo puedo estar sufriendo consecuencias en mi salud de mis malas decisiones. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ten misericordia, pero tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Yo no puedo seguir insistiendo en hacer lo que sé que me hace daño y luego pedir a Dios que me sane. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sí o no? Nos sentimos mal. Gloria a Dios, nos comemos una bandeja de paisa a las 2 de la mañana, que luego necesita usted 15 días para digerir el chicharrón que se comió, y luego está reprendiendo al diablo. ¿Cuál diablo? Y luego es que Dios no me sana. Es que no es culpa de Dios. Gloria al Señor. Hermano, mire, lo que yo estoy predicando no es un cuento. Lo que yo estoy predicando no está lejos de lo que nos pueda estar pasando. Aleluya. Usted toma una decisión equivocada en su trabajo, no la vuelva a cometer. Hermano, vendrán consecuencias, pero enfréntelas. Dele gracias a Dios. Pida perdón. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios puede tener misericordia y en Dios hay una segunda oportunidad. Pero entienda que sufrimientos, que situaciones dolorosas, pérdidas, son el resultado de nuestra insensatez. ¿Qué tengo que hacer? Reconocerlo. Hermano, no se siga dejando llevar por los impulsos. No maneje el tema de las consecuencias desde su propia perspectiva. Mire qué dice la Biblia. No se siga hundiendo, no se siga haciendo daño. Amén. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Aléjese lo más pronto posible de la necedad. Santo, su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Si el necio insiste en su insensatez y llega hasta afectar su comunión con Dios, usted no siga el ejemplo del necio. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y no permita que su corazón se afecte de tal manera que ya luego usted no pueda tener esa misma comunión. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Usted entiende lo que yo estoy diciendo, ¿verdad, hermano? O sea, si usted ya no se puede arrodillar como antes, si usted ya no puede adorar como antes, no me diga que está bien. Hay algo que no está bien. Algo está afectando su relación con el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, lo primero es: yo debo reconocer mi error, yo debo entender, me equivoqué, yo tengo que arrepentirme y asumir las consecuencias, no culpar a Dios, no perder la paz,
no dejarme llevar por la amargura, por el enojo. Gloria al Señor. Aprender de los errores, porque hasta los errores Dios los utiliza. Ahí sí puedo decir, Dios los utiliza para enseñarnos. Él no te mandó a cometer el error. Pero mire, cómo es Dios de bueno, que aún de los errores uno aprende. Mire, yo le aseguro que hay cosas que a usted nunca se le van a olvidar y que usted va a poder darle un consejo a alguien a partir de una mala experiencia, producto de su error. Así que démosle la gloria a Dios por todo. Ya lo dije, nos hemos equivocado de una y otra manera. Hermano, es lo que yo procuro hacer. Señor, gracias. Estoy sufriendo. A mí me ha tocado llorar por decisiones que yo he tomado. Y yo entiendo, yo hubiera podido evitar esto. Yo lo hubiera podido evitar. Pero bueno, hermano, ya usted no puede hacer nada por el pasado, pero sí puede hacer algo por el futuro. Si usted sembró fracaso y está cosechando fracaso, cambie la semilla. Siembre bendición, siembre palabra de Dios. Y va a cosechar más adelante bendición. No siga con la misma semilla que lo está llevando al fracaso. No sé si me estoy haciendo entender. Cambia la semilla. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No siga sembrando odio, siembre amor. Y va a cosechar amor. Hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, es un oportunista. Y vuelvo y repito, yo no puedo culpar al diablo de todo, pero él se aprovecha. Y cuando usted se equivoca, inmediatamente él intenta afectarlo, hacerle creer que Dios es injusto, que por qué Dios no se lo evitó. Hermano, que Dios no es bueno. Ahí es donde usted tiene que reaccionar, porque está en juego su vida espiritual. Yo le pregunto, ¿dónde va a terminar el que se enoja contra Dios? ¿Alguien me puede decir para dónde va una persona que se enoja contra Dios, que se irrita contra Jehová? ¿En qué puede terminar si no reacciona? Gloria al Señor. Mire que esto se ha vuelto tan común en los evangélicos que yo no sé si usted ha oído, y es una doctrina de error. Usted no puede creer eso. Yo he escuchado predicadores decir, predicadores que hablan de sanidad interior, predicadores muy famosos y predicadoras. He escuchado decirle a la gente, perdone a Dios. Hombre, que yo perdone a Dios. ¿Se sabe por qué dice que perdone a Dios? Porque hay gente amargada contra Dios. Hermano, yo no tengo nada que perdonarle a Dios. Más bien que Dios nos perdone a nosotros. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Perdona a Dios. ¿De cuándo, hermano, la gente ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado eso? No hace parte de una sana teología. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es santo, santo, santo. Él no se equivoca y Él no tiene la culpa de nuestra necedad, por no decirle de nuestra cabezonada. Señor, tenga misericordia, mis hermanos. Entonces, primero reconozcamos los errores, pidámosle perdón al Señor. Segundo, aprendamos de los errores, aprendamos de los errores. ¿Cuántos damos gloria al Señor? No insistamos en lo mismo, mis amados hermanos. No nos sigamos haciendo daño. Cristo vive, su nombre sea la gloria. Y yo le aseguro que el Señor va a tener misericordia. Porque Dios sabe que tú y yo no somos perfectos.
Dios sabe que en cualquier momento vamos a fallar. Así que yo me identifico con esta palabra. O sea, si usted está diciendo, el pastor lo está predicando por mí, no te equivocas, por ti y por mí. Y si tú estás diciendo, el pastor me está echando indirectas, no, son directas. Y es el Señor el que nos está hablando a toditos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y gracias a Dios, esa es la palabra que correspondía para hoy. Hermanos, no andemos en nuestra insensatez. Si usted viene a oír la palabra, aplíquela. Vivamos la palabra. Si oímos y salimos a hacer lo mismo, somos insensatos. Vamos a fracasar. Nos va a ir mal. No maneje el hogar a su antojo. No críe hijos a su manera. Mire, yo también aquí he visto, aquí y en muchos lugares, padres sufriendo por sus hijos, madres sufriendo por sus hijos. Pero hermano, yo no quiero generalizar, pero le hablo de la norma. Los hijos terminan siendo el reflejo de la formación que nosotros les hemos dado. No los educamos desde pequeños, no los corregimos. Fueron creciendo, se hicieron adolescentes, no les enseñamos a enfrentar la vida. Los formamos blandengues, sin madurez, sin criterio. Se metieron en deuda y usted fue y se las pagó. ¿Y cuántos padres no están sufriendo? Porque sus hijos, su comportamiento, su actitud, lo hacen o la hacen sufrir. Dios no tiene la culpa de eso. Entonces luego decimos, Señor, libértalos, y queremos que el pastor haga aquí una sesión de liberación. Pastor, ahí le traigo ese chino rebelde a ver si le saca ese demoniero que tiene. Resulta que no es un demoniero. El problema es que usted no lo educó, mi hermano. Usted no le dio la palabra, usted no lo instruyó quizás. Ahora habrá gente que se hace bien su trabajo y los hijos toman sus propias decisiones. Creo que es la excepción de la norma. Amén. Pero la mayoría de las veces es que no estamos haciendo nosotros bien las cosas, hermano. Tenemos la esposa que nosotros hemos formado. Caballero, ¿cuántos damos gloria al nombre del Señor? Es más, algunas esposas tienen el marido que se merecen. Porque hay esposas que dejan que el marido haga como él quiere, que no conversa, que no dialoga. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos alabamos al Señor? Nosotros tenemos que contribuir a la edificación los unos para con los otros. Si yo a mis hijos no les exijo nada, si ellos no hacen nada en la casa, si yo les hago las tareas, ¿qué es lo que voy a tener cuando sean adultos? Gente que no quiera responder en la vida. Y luego queremos que Dios haga un milagro, hermano querido. Por eso es que desde un principio nosotros tenemos la responsabilidad de criar en amonestación y disciplina a nuestros hijos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? ¿Cuántos bendecimos al Señor? Yo no sé si usted esté de acuerdo o no, pero yo estoy predicando aquí la palabra. La insensatez tuerce el camino del hombre. Y luego, ¿por qué dice luego? Porque luego es que vienen las consecuencias. Porque luego es que vemos los resultados. Porque luego es que vienen los frutos. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Y que aprendamos, mis amados hermanos, a asumir las consecuencias de nuestros actos y a entender la diferencia entre una prueba y una consecuencia. Ya para terminar, ¿se acuerdan de Jonás? Cuando tomó su propio camino
¿A dónde le dijo Dios que tenía que ir? A Nínive. ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. ¿Y qué le pasó? Cuando ya está en la embarcación, en medio del mar, ocurrió una tormenta. Hay tormentas que las provocamos nosotros. ¿Y usted sabe en dónde terminó Jonás? En el vientre de un pez. Suponemos que es una ballena. La Biblia no dice que necesariamente haya sido una ballena. Terminó en el vientre de un pez. ¿Fue Dios el que provocó eso? Eso fue culpa de Dios. Dios lo mandó para allá. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Ahora, por supuesto, Dios lo está disciplinando, pero la decisión la tomó Él. Terminó en el vientre de un pez y luego terminó vomitado por el pez. Y así, ahí le tocó hacer la obra del Señor. No es culpa de Dios. Tomemos las decisiones correctas. Pero si nos equivocamos, reconozcamos, pidámosle perdón al Señor y sigamos adelante. Sigamos adelante, querido hermano, porque Dios es un Dios que tiene misericordia y un Dios de segundas oportunidades. Puestos de pie, por favor, y damos gracias al Señor por su palabra. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos por la palabra que hoy he podido predicar a tu pueblo aquí presente y a los que quizás han seguido esta transmisión a través de los medios. Señor, yo te pido que me ayudes y te pido que ayudes a mis hermanos, que nos ayudes a entender el consejo, a ponerlo por obra. Señor, a oír la palabra, esa palabra que nos hace sabios, que la insensatez no nos lleve a la derrota, Señor, que la insensatez no tuerza el camino. Permítenos andar por sendas derechas. Señor, como dice también tu palabra, endereza nuestros pies, nuestras veredas, que podamos agradarte, que podamos honrarte. Señor, y si nos equivocamos por nuestra terquedad, si nos equivocamos por nuestra insensatez, que podamos reconocer nuestros errores, que podamos pedir perdón, que podamos rectificar lo que hemos hecho mal, que podamos con tu ayuda salir adelante a pesar de las consecuencias que puedan venir, y que esa experiencia nos permita madurar, nos permita ser también de bendición más adelante y poder dar un consejo a tiempo a aquel que lo necesita. Padre, bendice a tu pueblo. Mis hermanos están en tus manos, te pertenecen, son tuyos, Señor, y esta iglesia es tuya. Tu pueblo, Señor, que ha oído tu palabra, es tuyo. Gracias, Señor. En esta noche yo oro por las peticiones, oro por los enfermos. Te pido que pongas tu mano de sanidad sobre los cuerpos. Señor, todo aquel que está padeciendo alguna enfermedad, ten misericordia. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, los que tengan problemas espirituales, problemas familiares, problemas económicos, Señor, cualquiera que sea la situación, los que quizás están presentando sus peticiones en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales, Señor, glorifícate en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos a ti la gloria y la honra y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le damos un aplauso al que vive por los siglos de los siglos? A su nombre.